pregunta por la radiación de Hawking, ¿no? Si la podemos explicar muy brevemente, explicarla en 2 o 3 Pero muy minutos. rapidito, por fin, que me tengo Tiene que que ser ir. muy rápido. La idea de que en el horizonte de sucesos del agujero negro se forman, fuera del horizonte del agujero negro, se forman parejitas de partículas, una, por desgracia, cae dentro del horizonte y se atraga al agujero negro, y la otra sale emitiendo hacia afuera, es una chorrada como una casa. Funciona en casos muy limitados, es una idea maravillosa de Paul Davies, que la presentó en un libro, que la cogió Hawking, la idea de Paul Davies es como del 77, la teoría de Hawking del 74, y Hawking la colocó en su libro La historia del tiempo. Pero eso no significa que sea verdad, eso no es verdad, ¿vale? Es una manera divulgativa de explicar las cosas para que la gente se entere. ¿Qué va a La saber idea es Hawking de que, explicar la radiación que él descubrió, hombre? entonces, el agujero, lo que explica básicamente la radiación de Hawking es que si tú miras un campo cuántico en el infinito, muy alejado del horizonte, y si miras el vacío de ese campo cuántico cerca del horizonte, te das cuenta de que el vacío cerca del horizonte y en el infinito son vacíos diferentes. Y cuando calculas las diferencias, te das cuenta de que el vacío cerca del horizonte se comporta como si el horizonte fuera la superficie de un objeto térmico, un objeto con temperatura, con entropía. Entonces, por tanto, radia partículas. Y esas partículas las radias perdiendo energía. Entonces, las partículas que emite un agujero negro tienen un tamaño comparable al diámetro del agujero negro. Un agujero negro del tamaño de la masa del Sol, que tendría unos 3 kilómetros o algo así de radio, tendría 6 kilómetros, emitiría fotones con un tamaño de 6 kilómetros de longitud de onda. Que nadie se imagine fotones de tamaño visible, de cientos de nanómetros, o infrarrojo de micrómetros. No estamos hablando de 6 kilómetros. Que para observarlos yo me tengo que alejar como mínimo el doble del radio del agujero negro para poder observar con una antena de 6 kilómetros colocada justo al lado del agujero negro. ¿Eh? O sea, que la radiación de Hawking, que nadie se imagine pequeñas cositas emitiéndose. No, se emiten cosas del tamaño del propio agujero negro. Y la idea es que el propio agujero negro resuena. Es una cavidad resonante porque tiene temperatura, tiene entropía, resuena y pierde, en esa resonancia pierde energía, que se observa como partículas del propio tamaño de la cavidad de resonancia. Entonces, esa es la idea de Hawking. Entonces, cualquier otra cosa que os cuenten es, bueno, pues está muy bien, maravilloso, os lo cuentan, vosotros lo creéis y punto pelota. Pero Eso es la como lo de la realidad, malla elástica para explicar la gravedad, ¿no? exactamente. La malla elástica, por ejemplo, no existe ninguna malla elástica que con una pelota en medio tenga la curvatura, la forma exacta de un agujero negro. Esto se puede demostrar. La única manera de lograrlo es conseguir que lo que rodea se supone que la malla elástica es circular, ¿no? Un círculo. Lo que rodea tiene que vibrar de una manera adecuada, tiene que vibrar de una manera adecuada para reproducir una estructura dinámica que se aproxime a esa. Pero a nivel estático es imposible por las propias ecuaciones que describen la elasticidad de la malla elástica. Hay muchos de estos ejemplos que no son correctos y que se popularizan. Entonces, ¿qué es? Si el agujero negro es un objeto cuántico, tiene que tener propiedades cuánticas. Entre ellas tiene que ser contable sus grados de libertad, por lo tanto tiene que tener entropía y tiene que tener temperatura. Y como tiene temperatura, si la temperatura del vacío que esté fuera del agujero negro es más pequeña, emitirá partículas y esas partículas harán que pierda la energía y punto pelota.